El Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo presenta su programa educativo Aprendiendo con Gracia, en donde podrás aprender la gracia, alabar con gracia, escucharás testimonios y entrevistas, también reflexionarás en Viviendo con Sentido y la franja infantil, los niños en la gracia, bendecidos con toda bendición espiritual. Un solo mediador. Les habla Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Les doy la bienvenida a todos aquellos que están sintonizando el programa Aprendiendo con Gracia por primera vez a través de todas las redes sociales donde estamos compartiendo la gracia y la verdad de Jesucristo. Les ruego que nos des un like a este video si te interesan estos temas como muestra de apoyo y se puedan suscribir a nuestro canal para que apoye este ministerio y así podamos seguir haciendo correr la palabra por todos los medios. Declaramos que los ojos del entendimiento son alumbrados por el Espíritu de Cristo a través de su palabra. El tema de hoy es un solo mediador. Un mediador es un intermediario, un interventor, es alguien que se interpone entre dos partes que de otra manera no podrían tener un acercamiento entre sí. Si nuestros jueces fueran a decirle mañana a cada ladrón, a cada amigo de lo ajeno, a cada asesino, sigue tu camino, yo te perdono, eso constituiría una amabilidad para ellos, pero una crueldad para nosotros. No sería verdadera misericordia de parte de Dios si pasara por alto el pecado y lo dejara sin castigo. No podría ocupar su trono como el defensor de lo recto y de la virtud, sino ejecutara juicio sobre el pecado. Entonces, aquí se presenta una barrera entre Dios y el hombre culpable. Dios tenía que castigar a los infractores y el hombre había pecado. ¿Cómo pueden ser unidas estas dos partes? Aquí es donde es necesario la intervención de un mediador, uno entre millones, que pueda poner su mano sobre ambos y resolver esta disputa mortal y establecer la paz. En el Antiguo Pacto, las figuras mediadoras entre Dios y el pueblo son numerosas. El rey, el profeta, el sacerdote representan, entre otros, personajes de mediación establecidos por Dios para dirigirse a Israel. Reciben la misión de comunicar algo, de llevar a cabo lo que se les manda y en ocasiones también tienen una función representativa del pueblo ante Dios. Siempre son personas que actúan en algunos momentos como mediadores, sin que por ello se identifique su vida solo a esa misión de mediar. La figura que mejor sintetiza las funciones de los mediadores es Moisés. La voz de Dios era muy terrible y el pueblo no podía soportarla, entonces Moisés intervino y habló en representación de Dios. La presencia de Dios en el monte Sinaí era tan gloriosa que los hombres no podían subir la montaña ni resistir esa grandiosa visión, por lo que Moisés subió a Dios en representación de los hombres. Moisés era un mediador que hablaba con el Señor e intercedía por el pueblo. En todo caso, los mediadores del Antiguo Pacto fueron numerosos, pero a ninguno de ellos se ganó el título de ser el único mediador entre Dios y los hombres. En Gálatas capítulo 3, versículos 19 y 20 dice: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora, Pablo hace una comparación entre Moisés cuando dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador y de Cristo. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno? Muy bien, un mediador, un intermediario, un interventor no lo es de uno solo, eso es claro, pero Dios es uno. Un mediador trata con dos personas, con Dios y con el hombre. Pero en cuanto a Dios, este mediador no interviene con él porque el propio Dios no necesita algún tipo de mediador. Él es eternamente uno y santo. Aquí deja claro que no hay tres dioses o personas en la divinidad, sino que es una sola, y por eso nuestro Dios no necesita al mediador para sí mismo, sino que Cristo es el mediador. Al tener la naturaleza divina y humana, y en su vida y en su muerte, Dios estaba pensando en el hombre. El hombre, por causa del pecado de Adán y Eva, era el que estaba enemistado con Dios. Y Dios estaba airado con el hombre, pues odia el pecado y debe castigar el mal.
Por lo tanto, se requería un mediador para que esas dos personas, entre quienes había motivos que engendraban diferencias, pudieran reconciliarse. Para poder entender a Cristo como mediador, debemos conocer primero el contexto judío de lo que un sacerdote hacía en la época en que vivió nuestro Señor Jesucristo. Este sacerdote hacía el rito del sacrificio por los pecados y era lo más principal del antiguo pacto. Tenían un sumo sacerdote y éste entraba una vez al año al lugar santísimo del templo. El sumo sacerdote ofrecía la sangre de un cordero sin mancha para el perdón de sus pecados y los de todo el pueblo de Israel. Por eso, el sumo sacerdote era un mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Podemos corroborar esto en Hebreos capítulo 5 versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Levítico capítulo 7 versículo 7, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Pero con la muerte y resurrección de Jesucristo se establece un nuevo pacto, en donde Jesús cumple con su muerte el rito simbólico del antiguo pacto. Ahora Jesús es el nuevo sumo sacerdote. Él subió a la cruz como sumo sacerdote y también como víctima. Jesús murió en la cruz como verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Como pueden notar en este breve paralelo, que está magistralmente explicado en los capítulos 9 y 10 del libro de los Hebreos, la mediación de Jesús es sacerdotal y no tiene que ver con llevar mensajes de los hombres para Dios, porque esto sería intercesión. En Hebreos capítulo 8 versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora Cristo es el mediador como nuestro gran sumo sacerdote, además de haberse presentado delante del Padre como sacerdote y como el único sacrificio aceptable a Dios. Él continúa mediando por nosotros, sentándose a la diestra de Dios por aquellos que redimió. En este sentido, el nuevo pacto es superior al antiguo, ya que Cristo mismo está presente para que vivamos en la santidad que Él nos da por su gracia. Juan 17, versículo 19 dice: y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El antiguo pacto estableció que la humanidad era totalmente incapaz de agradar a Dios, pero Cristo escribe su nuevo pacto en nuestro corazón y Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él mismo. Esto lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 21. Os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Él vive por siempre para interceder. En Hebreos capítulo 7, del versículo 22 al 25 leemos: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7 contrasta la ley y un mejor pacto. El antiguo sacerdocio basado en normas que habían sido abrogadas, un término que transmite un sentido de ineficacia. La ley no podía quitar el pecado ni limpiar la culpa y tampoco podía perfeccionar. Pero Jesús garantiza este mejor pacto. Era el único sumo sacerdote que podía mediar adecuadamente en este nuevo pacto del Padre con la humanidad. El sacerdocio de Jesús es superior al de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Primero, la sucesión de sacerdotes levíticos era necesario porque los sacerdotes eran seres humanos, morían y eran sucedidos por otros sacerdotes. Jesús, sin embargo, es Dios inmortal, el Dios hombre que vive para siempre y ejerce un sacerdocio perpetuamente. Murió en la cruz y luego resucitó en testimonio del poder del Padre sobre la muerte. Él nunca abandonará la escena o dejará de servir como gran sumo sacerdote. Él intercederá por siempre ante el Padre a favor de su pueblo. Jesucristo
es el sacerdote y el sacrificio. En Hebreos capítulo 7, versículo 26 al 28 leemos: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Cristo es santo, puro e inocente de todo pecado. Eso lo dice Hebreos 7, versículo 26. No necesita ofrecer sacrificio por su propio pecado. Esto presenta un contraste con el sacerdocio levítico, ya que esos sacerdotes no solo necesitaban ofrecer sacrificios por sus pecados, sino que también su pecaminosidad afectaba a la comunidad. Véase Levítico capítulo 4, versículo del 1 al 12. Porque era perfecto y sin pecado, Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. En Hebreos 7, 27. Como sacrificio por los pecados. Él es ahora el perfecto sumo sacerdote para siempre. La humanidad es física y espiritualmente frágil. Incluso los sacerdotes que mediaban entre Dios y el pueblo estaban sujetos a todo tipo de defectos humanos. Este es un principio importante para nosotros. Los líderes espirituales más grandes deben ser vistos como hombres y mujeres comunes, sujetos a las mismas flaquezas que los demás. Observe el contraste entre la debilidad del liderazgo espiritual humano y el sacerdocio de Jesucristo. Pero después que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. La posición exaltada de Cristo es la razón de que solo Él pueda administrar desde el cielo. El tabernáculo del Antiguo Testamento fue modelado según realidades celestiales, sin embargo era solo una copia. El nuevo pacto es mejor porque se establece en función de mejores promesas. Resumiendo, ya Dios reconcilió con sus hijos, hizo la paz, te amará para siempre y tú le amarás para siempre y nada te separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La unión entre Dios y sus hijos, reconciliados por la sangre de Jesús, es más cercana y más fuerte que la unión entre Dios y Adán antes de la caída. Esa unión fue quebrantada por un simple golpe, pero si Cristo te unió al Padre por su propia sangre preciosa, te sostendrá allí por ser tu mediador eterno. Pues, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Recuerden que si rehusan al mediador nombrado por Dios, están rechazando estar en paz con Dios. La palabra es clara, solo hay un mediador, lo dice claramente primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No puede haber otro mediador tan adecuado en todo sentido para interponerse entre nosotros y Dios, como el Dios hombre, Cristo Jesús, que se desangró en la cruz para quitar nuestro pecado y resucitó de los muertos para proclamar que somos justificados. Que tengan un excelente día y declaramos que están disfrutando de esta gran salvación que Cristo nos dio y nos sigue dando, y que ahora saben que tienen un único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el cual es tu sumo sacerdote eterno en los cielos, y que son una nueva creación a la imagen de Jesucristo resucitado, y que están reinando en vida unidos espiritualmente a su iglesia y con el poder del Evangelio de Cristo en tu mente y en tu confesión. Nos vemos en el próximo programa de Aprendiendo con Gracia y por favor compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Abba Padre.